Buen día a todos y bienvenidos a nuestro día número 16 del curso de JavaScript Essentials 1. Recordémonos que este curso es en rumbo a la certificación JSE 4001, ¿ok? Entonces, no perdamos el objetivo de saber que quisiéramos tal vez enseñar de otra manera el curso. Yo trabajo en JavaScript mucho, es uno de los lenguajes que más utilizo también. Y es uno de los más demandados en este tiempo, pues, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a estar trabajándolo en base a la certificación, pues, ¿verdad? Entonces, quiera que no, ahí hace algunos cambios que tal vez a nosotros no nos parecen o no nos gusta o por qué tienen que enseñar eso, porque es precisamente parte de la evaluación, de la certificación, pues, ¿verdad? Entonces, no podemos obviarnos, estamos trabajando en un curso de certificación y nos regimos a ese pensum de certificación que tiene GS Institute, ¿sí? Que es un Open Education, y nosotros somos parte de ese grupo como un Education Partner y estamos llevándoles a ustedes este excelente curso. Ha estado muy interesante y muy bonito. A partir del día de hoy, entonces, comenzamos la sección número 3 del módulo 3 y esta ya va a ser una interacción con el usuario. Vamos a pasarnos un poquito, aunque el curso está enfocado en el backend, porque la certificación de JavaScript, la JSE 4001, está enfocada en el backend, pues nos van a hacer ver un poquito del front-end. No tal vez a un diseño, no a un color, no a un cosmético precioso, no, más que todo que no estemos tan neófitos de cómo funcionaría en un front-end el JavaScript, pues, ¿verdad? Claro que ya entonces, si tú quieres una carrera de front-end, entonces aplicas pues más JavaScript como en el frente, pero aunque JavaScript realmente es un motor de backend, pues, ¿verdad? Que nos viene a sustituir muchas cosas que se pueden hacer con HTML o HTML en español y tal vez no lo puede facilitar, pero siempre de todas maneras el frontend, el uso de HTML y CSS es clave. Quiero decirles que yo he estado trabajando en lo personal mucho con CSS, ¿verdad? CSS en inglés, y me encanta CSS y creo que muchos le tenemos miedo a CSS o le hemos tenido miedo porque es bastante complejo, ¿verdad? Es bastante complejo o laborioso más que todo, ¿verdad? Y como que da esa flojera o huevonería, pues, ¿verdad? De tener que trabajar con él. Pero realmente CSS es una herramienta muy poderosa que nosotros tenemos que aprovechar al máximo. Y he estado preparándoles un curso sobre CSS nativo y sobre Tailwind también para que podamos trabajar con el framework de CSS muchísimo mejor, que acaba de sufrir un cambio de versión a la 4.0 Tailwind y es un framework que de verdad también hay que aprovechar mucho, pues, ¿verdad? Pero no estamos para platicar de CSS, eso será otro video donde estaremos trabajando en base a él. Hoy quiero comenzar entonces con esta sección de la interacción con el usuario. Y esta sección va a cubrir cómo vamos a interactuar con el usuario con JavaScript, cuadros de diálogo de alerta, cuadros de diálogo de confirmación y cuadros de diálogos de aviso. Entonces, comencemos, pues. La interacción con el usuario, ¿sí? La mayoría de los programas con los que tratamos a diario siempre dependen de la interacción con el usuario. Siempre tenemos que estar en comunicación con el usuario. El usuario siempre va a ingresar datos, va a hacer elecciones y va a confirmar las opciones dadas por el programa. Sin esta captura de datos, los programas no tendrían ninguna funcionalidad. Gracias a esta interacción, el programa puede empezar a utilizar los datos que se le proporcionan por el usuario durante su ejecución. Y estos datos no se conocían cuando se inició el programa, ni se sabía cuando se escribió. O sea que cuando tú y yo hacemos los programas, no estamos pensando en que todos se llaman Juan, en que todos se llaman John, en que todos se llaman Ana, en que todos tienen 25 años, para que determinemos variables que ya tengan ese inicio, pues, ¿verdad? De dato. Entonces, no, nosotros tenemos que ir haciendo que estos valores puedan ir cambiando. En segundo lugar, el programa puede realizar ciertas acciones condicionalmente. En otras palabras, el usuario influye no solo en los datos, sino también en su elección. Un ejemplo simple es el programa calculadora. El usuario no solo ingresa datos, por ejemplo, los números 10 y 20, sino que también decide qué hacer con ellos, por ejemplo, sumar, restar, dividir,
lo que ustedes deseen hacer cuando estamos trabajando alguna calculadora. En el caso de JavaScript, las interacciones con el usuario, pues es un tema bastante complejo, porque no es como cualquier otro lenguaje, ¿verdad? Como un input en Python, un readline en C Sharp, ¿verdad? No es tan sencillo, sino que esto es por varias razones. Recuerdas que podemos escribir programas en este lenguaje tanto para usar en el navegador, que sería el lado del cliente, como para realizar ciertas acciones del lado del servidor. Esta división influye en la interacción potencial. Los programas de JavaScript escritos con Node.js, que es los que hemos estado haciendo hasta este momento, para servidores generalmente no requieren la interacción con el usuario. O sea, lo ejecutamos desde el nivel de la consola, a menudo prácticamente sin un entorno gráfico. Y la mayoría de las veces el usuario da ciertas opciones, por ejemplo, datos de ruta, al programa que se ejecuta de esta manera de forma de archivo de configuración o cómo debería ser una llamada a argumentos, pues, ¿verdad? Los datos para ejecutar el programa prácticamente se toman luego de archivos de disco, que es como nosotros estamos trabajando en este momento, bases de datos, servicios de red, etcétera. O sea, es muy raro que estos programas de consola realmente necesiten ingresos de datos mientras el programa se ejecuta, ¿verdad? O sea, el backend en JavaScript por lo general no va a solicitar datos, ya va a trabajar con los datos. Por eso te digo que es una parte que más utiliza pues HTML, PHP o alguno de ellos que te van a estar sirviendo para esa captura de datos, aunque PHP también es más motor del backend, pero también puede funcionar en el frontend, pues, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que ir dándonos cuenta, ¿sí? Entonces, si es necesario, se indica mediante la aparición de información apropiada en la consola, en la que debes ingresar algunos datos. Hace poco estuve dando clases en un centro educativo este año, 2024, de capacité a alumnos de décimo grado y de prácticamente bachillerato, podemos llamarlo nosotros a nivel latino, cuarto bachillerato, y les enseñé JavaScript, pero lo tuvimos que trabajar en el frontend porque iba a ser muy complejo, pues a una edad pequeña, tratar de comprender el proceso del backend, pues, ¿verdad? Entonces, enseñé JavaScript, pero por medio del frontend. Entonces, trabajamos mucho solo el frontend. Ellos nunca vieron un console log para desplegar algo en consola. Ellos solo trabajaron a través del frontend, pues, ¿verdad? Esto es definitivamente diferente para las aplicaciones del lado del cliente, porque en la mayoría de los casos requiere una interacción continua entre el usuario y el programa. Utilizándolos, podemos hacer clic en botones, ingresar valores en formularios, seleccionar datos de listas desplegables, etcétera. El problema es que prácticamente todos los elementos que se utilizan para este fin son componentes de HTML, lo que yo les estaba explicando. Usarlos puede no ser muy difícil, pero requiere al menos una comprensión profunda de los conceptos básicos del DOM, que es el Document Object Model, que incluso en JavaScript se hay cursos de DOM directamente. No me voy a prometer a profundizar ahorita el Document Object Model, pero tenemos que saber que existe y que hay cursos que se desarrollan precisamente del DOM, que se utilizan en las páginas web y los conceptos básicos del propio HTML. Bueno, a continuación se muestra un ejemplo de una página HTML que utiliza dos elementos para la interacción, por lo cual se utiliza código y JavaScript. Algunos me estarán viendo de que mi cabeza se mueve de esta forma, ¿verdad ustedes? Como que estuviera en el cine, en la pantalla del frente, en el sillón de adelante, ¿verdad ustedes? ¿Sí? Les ha tocado esa butaca, ¿no? Cuando están hasta adelante y tienen que ver, y máxime si la película antes era como las tituladas, ¿verdad ustedes? Porque uno no entendía el inglés. Entonces había que leer los subtítulos. ¿Cómo hacía uno? ¿Ah? Movía la cabeza. ¿Va? Cuando salió episodio 3 de Star Wars, La venganza de los Sith, que así se llama, ¿verdad ustedes? Ya no me recuerdo cómo se llama el nombre de la 3, qué mal fan soy, y soy fan de Star Wars. Bueno, cuando salió la 3, cuando Anakin ya se vuelve Darth Vader, me tocó ir con mis papás y mi esposa y fuimos a verla y nos tocó primer asiento, primera fila, porque estaba atorado todo el cine, ¿verdad? Ustedes. Entonces, y me tocó verla en inglés y subtitulada. Yo que prefería verla en inglés, pues, ¿verdad? Pero me tocó verla subtitulada y pues se entiendo el inglés, pero habían cosas que no me quería perder, entonces sí las leía, entonces estaba así, ¿verdad? Ustedes, ¿a qué voy con esto? Es que cambié mi pantalla, ¿verdad? Ustedes, y entonces ahora tengo una vertical, pues más pequeña, pero siempre es grande, y ahora me puse una como de 50 pulgadas aquí enfrente, ¿va ustedes? Entonces estoy así, va. Para leer, híjole, tengo que mover mi cabeza, ¿va ustedes?
Pero estoy contento porque es Full HD, 1080 px, 4K y pues miro muchísimo mejor, pues, ¿verdad? Entonces, estoy contento porque me da un color nítido y las grabaciones están quedando excelentes ahora, pues, ¿verdad? Entonces, estoy contento, pero tengo que leer así, ¿va ustedes? Tengo que mover mi cabeza, ¿verdad? Pero no todo puede ser perfecto, ¿verdad? Entonces, vamos a pasarnos a nuestro editor de código y vamos a ir a ver cómo funciona este código que estamos visualizando. Entonces, vámonos a nuestro editor, VS Code. Ah, pues un paréntesis con VS Code en este momento rápidamente. Tenía ahí que lo estuve platicando, pero creo que ya todos se enteraron, ¿no? ¿Sí? ¿Ya todos se enteraron de esto? ¿Sí? Que ya se anunció que GitHub Copilot está completamente gratuito en VS Code. Fíjense que yo estuve viendo videos y el 18 fue el lanzamiento oficial, hoy es 20, pues ya tenemos 2 días de que esto se lanzó. Cabal, aquí estaba, 18 del 2 en la página web oficial de Microsoft y se anunció que GitHub Copilot estaba completamente ya gratuito dentro de eh, este hecho de que ya está dentro de Visual Studio Code, pues, ¿verdad? Aparte, si tú tienes una cuenta de GitHub, ¿verdad? En este caso, pues, si tú tienes una cuenta de GitHub, prepárense porque ya tengo el curso de GitHub ya lanzado. Aquí está, miren, ¿verdad? Entonces, ahora les estoy subiendo en un repositorio de GitHub los archivos para que ustedes los puedan ver. Pero miren, ya tenemos chat con GitHub Copilot. Yo ya lo utilizaba en una modalidad de paga, pues ahora lo quité, pues porque para qué voy a estar pagando si lo que utilizo ahí es suficiente, ¿verdad? Entonces podemos ver que ya tenemos GitHub Copilot en la cuenta de Git, ¿verdad? Que muy interesante para su uso y estábamos viendo hace un momentito aquí que aquí estaba el anuncio, eso era lo que les iba a decir. Creo que podemos hacerle zoom, pero nada, no me va a dejar verlo. No, no, me quita el banner, que era lo que quería enseñarles. Dice que podemos hacer hasta 50 chats y 2000 codes completions, o sea, son las peticiones, las palabras que puede tener cada uno de nuestros chats al mes. Y estamos pudiendo utilizar Cloud 3.5, Sonnet and More. Estuve viendo hoy, porque estoy como fascinado con la inteligencia artificial y he estado certificándome en ella, precisamente, y estuve viendo pues que Microsoft le está apostando a cloud. Si ustedes todavía no tienen cloud, los invito a que tengan cloud, ya vamos a estar hablando de eso también. Y podemos ver que prácticamente nos da 50 chats y 2000 codes que podemos generar con la versión free. Yo estaba pagando mis $10 mensuales, fíjense, pero cuando vi el 18 esto, pues lo cancelé y cabal el 14 o 15 me estaba viniendo que mi tarjeta había expirado porque pues me cambiaron el plástico. Entonces me estaba marcando que estaba expirada, tenía que cambiar la fecha porque ya había vencido esa tarjeta e iba a meter la nueva, pero no había tenido tiempo y me tardé como 2 días cuando sale la noticia. Entonces de una vez di de baja mi suscripción y me estoy quedando también en la free. Mejor voy a invertir en la de cloud, pues, ¿verdad? Entonces voy a pagar mis $20 en cloud y mejor me quedo con la de cloud, ya que GitHub va a ser suficiente para lo que la necesitamos. Entonces, quiero hacerles ver que ahora se coloca el botoncito acá, ustedes lo van a ver ya en todos los que hayan actualizado su VS Code, y ahora pueden utilizar pues, GitHub Copilot dentro de VS Code completamente gratis, pues, ¿verdad? Y está usando a Cloud 3.5 Sonnet. Algunos me dirán, pero es que ChatGPT es 4.0. No, pero Cloud 3.5 es la equivalencia de 4O de ChatGPT, pues, ¿verdad? Entonces, se lanza esto, ¿verdad? Precisamente por competencia, ¿verdad? Ustedes, no sé cuántos ya están usando o han probado este otro editor que está aquí, Cursor. Cursor es un IDE que precisamente está hecho con IA y es casi y que se inspiraron en Chromium de VS Code y básicamente ellos se piratearon eso, pero eso es otro tema, ¿verdad? Usted ya me desvié del curso. Entonces, los voy a invitar a que voy a preparar un video. Estoy preparando un material sobre inteligencia artificial y para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ahora ya tenemos GitHub Copilot aquí, miren, y lo podemos ver acá también funcionar. Aquí ya tengo yo.
otros chats, otras opciones. Aquí le podemos preguntar. Tenemos 200 chats, pues, ¿verdad? Y aquí podemos ir teniendo ahora nuestros chats y hacer nuestras preguntas. Y también nos puede servir dentro del código, como lo vamos a poder estar viendo. Es que eso es de antiprofesionales, profesor, y eso es, no, no es de antiprofesionales. ¿Ok? Bueno, comencemos entonces. Si vemos en la diapositiva, pues solo voy a volver a compartir la asistencia por un compañero que acaba de ingresar en la sala. Y tú que lo vas a ver en diferido, ya sabes que está en los comentarios, en la descripción del video, pues, ¿verdad? Ahí encuentras el link de la asistencia. Ahora le estoy dando un día más todavía de la asistencia para aquellos que lo ven en diferido. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a crear el 16 eh, día 01. Punto. Ahora miren, pues, ahora lo vamos a hacer HTML. ¿Ok? Lo vamos a hacer HTML y vamos a ir a ver el porqué de que ahora es prácticamente HTML. Bueno, ¿qué es lo que estamos estudiando básicamente? Bueno, le vamos a decir que estamos estudiando eh, la interacción con el usuario. Interacción con el usuario. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que tenemos acá nuestro código, ¿sí? Vemos que bueno, ustedes se recuerdan que en el curso pero tendría que haber sido en la primera línea. Bueno, lo voy a dejar por procedimiento de que la aprendamos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la primera, le vamos a decir que sí para español, se genera nuestro siguiente touch, estamos aprovechando pues el IntelliSense acá. No nos vamos a complicar en la página web en este momento. Vamos a crear el hit, que es lo que realmente queremos, ¿sí? Eh, tenemos aquí el hit, que no vamos a ponerle ahorita por el momento nada. Vamos a crear el body, que sí es lo que nos interesa. Y dentro del body, miren lo que vamos a hacer entonces ahora. Dentro del body, le vamos a decir input, miren, ID, ¿ok? Y le voy a decir que sea igual, y le voy a decir a my ID, ¿sí? Y le voy a decir que es un type. Igual, cuando dé clases creo que voy a desactivar la inteligencia artificial y la IntelliSense para que no nos esté dando mayor información. Entonces, miren, entonces ahora vamos a cerrar el input, ¿ok? Bueno, veamos lo siguiente. Aquí me creó un input que no quiero, ¿verdad? Y entonces tenemos lo siguiente. Miren, pues, no se preocupen por el error que está marcando ahí en este momento, ¿ok? Entonces, ahora, yo le puedo ir a decir lo siguiente, miren, pues, y esto es como parte de lo que nosotros podemos ver que hay en la programación eh, de HTML, pero nosotros vamos a ir a trabajar directamente con JavaScript. Lo que quiero hacer es enseñarles realmente que se puede tener de esta manera. Yo le puedo utilizar onClick, que es una instrucción para demostrarle lo siguiente, pero puedo incorporar un código ahora JavaScript aquí adentro. Console.log y le voy a decir, miren, document, ¿ok? La voy a hacer más pequeña y le voy a decir, aquí en vez de click me, le voy a poner obtener valor. Algo lenta mi máquina, no sé por qué. Bueno, miren, ¿sí? Tenemos el cierre del body y tenemos HTML, ¿ok? Bueno, si nosotros grabamos esto, podemos ir a ver cómo está funcionando un código JavaScript que está incorporado dentro de una etiqueta
de HTML, pues, ¿verdad? Entonces le vamos a decir aquí un live server, open with live server. Esto es para que los cambios vayan funcionando inmediatos. Me lo va a abrir en el navegador. Vamos a cerrarlo de Git. Vamos a cerrar esto y aquí ustedes lo pueden observar. Miren, tenemos obtener balón. Entonces yo le puedo poner aquí, hola, obtener balón. No hace nada. Simple y sencillamente podemos ver que se mueve el botón, hace lo del botón, ¿sí? Y ustedes pueden observar cómo está funcionando básicamente el criterio de hacer una página web. ¿A qué voy con todo esto? Únicamente estoy yendo a que ustedes puedan saber que tenemos básicamente también el proceso de que podemos incorporar código dentro de este HTML. Pero es una forma muy compleja de hacerlo, es una forma muy difícil de estar metiendo el código, solo quería enseñar que se puede hacer, pues, ¿verdad? Que se puede hacer y dentro de esta certificación, pues se enseña ese proceso de trabajo, pues, ¿verdad? Entonces, veamos algo acá. Ejecuta este código en el editor, ya lo vimos. Asegúrate de que esta es una ventana dedicada a HTML, pestaña index HTML. El elemento input es un campo de entrada donde puedes ingresar cualquier texto. En nuestro caso, le hemos dado a este elemento el identificador MyID. El elemento button, como puedes adivinar, corresponde a un botón. Usando el atributo onClick, hemos iniciado que si se hace clic en el botón, se ejecutará una parte del código JavaScript. En este código nos referimos al objeto del documento, un fragmento del modelo DOM, que representa nuestro sitio web. Buscamos el elemento con el identificador MyID, recuperamos su valor, es decir, el texto ingresado, e imprimimos el resultado en la consola. Ah, o sea que quiere decir que el texto se estuvo viendo en la consola. Vamos a ir a regresar. Como puedes ver, la idea es relativamente simple, pero al tanto el modelo DOM como el lenguaje HTML están definitivamente más allá del alcance del curso actual. Entonces, como podemos comunicarnos con el usuario si no utilizamos estos mecanismos estándares? Pues hay otra solución. Toma en cuenta que no se usa en las aplicaciones web modernas, pero te permite brindar fácilmente al usuario la oportunidad de ingresar datos o tomar ciertas decisiones. Lo usaremos en este curso para la comunicación normal en lugar de un como elemento que encontrarás útil para la programación real. La solución es usar cuadros de diálogo. Pero quiero que regresemos al VS Code, a la página web más que todo. Y acá, si nosotros nos vamos al Control Shift I, podríamos ir a ver en consola que miren, aquí se estuvo ejecutando lo que yo escribí. Podemos volver a ver, refrescamos la página y le decimos entonces certificación GS, JSE 4001. Obtener el valor y lo despliega en la consola. ¿Por qué? Porque el código era ese, ¿sí? El código era ese. O sea que nosotros regresamos aquí a los elementos y podemos observar acá que lo que estábamos indicando era un console log. Miren, en el documento de ID, lo que se escribiera en el input de ID, cuando se presionara obtener valor, que se hiciera el on click, realmente pues desplegara en la consola ese mensaje y pudimos ver que la consola lo estaba haciendo. Miren, ¿verdad? Entonces podemos ir observando que esto puede ir cambiando. GS, obtener valor y se despliega en la consola. Pero esto se volvería algo muy complejo, pero esto es realmente lo que el DOM maneja. Y el DOM es bien importante visualizarlo. Ustedes podrían ver que hay, miren, books, DOM, JavaScript, y miren eso. Vamos a poner imágenes y miren eso, ¿sí? DOM, ¿sí? Entonces hay mucho material que se trabaja con el DOM directamente de JavaScript. Miren, DOM en JavaScript, ¿verdad? Entonces, eh, sí se maneja y es bien importante tener en consideración también esos cambios, ¿ok? Bueno, sigamos entonces avanzando aquí.
¿Qué son los cuadros de diálogo que JavaScript nos va a estar presentando para que no estemos con esa cuestión de que la interacción es en la consola y una interacción es en el frontend para el cliente, ¿verdad? Entonces se volvería algo complicado, aunque sí es una forma en la que nosotros mandamos datos de regreso al backend, pues, ¿verdad? Si se dieron cuenta y están entendiendo un poquito más, más allá de lo que estamos visualizando, estaríamos hablando de que esos procesos que acabamos de hacer de obtener texto se iba a la consola, o sea, que se estaban yendo al backend. Los cuadros de diálogo son partes integrales de los navegadores web y están disponibles en casi todos ellos, incluso en los más antiguos. Todos ellos son ventanas emergentes o ventanas modales, lo que significa que cuando se muestra el cuadro de diálogo, no es posible interactuar con la página web en sí hasta que se cierra este cuadro de diálogo. Ustedes todos hemos entrado a páginas web donde se abre un cuadro de diálogo y hasta que no interactuemos con el cuadro de diálogo, no podemos avanzar en la página. Este inconveniente cuando la ventana emergente está visible es una de las razones por las que no debemos abusar de ellos. Están perfectamente bien para el proceso del aprendizaje y en algunos casos excepcionales en los que se debe mostrar información importante o que es obligatoria alguna entrada del usuario, pero se debe evitar en otras circunstancias. Tenemos 3 cuadros de diálogos disponibles para usar. Entonces, vamos a ir a conocer el primer cuadro de diálogo. Y el primer cuadro de diálogo que vamos a ir a conocer nosotros, pues se llama alert. Miren, y el método alert acepta un parámetro opcional, el texto que se mostrará. El método alert es un método de la ventana de objetos, pero por conveniencia se puede usar sin necesidad de escribir window alert, por lo que ambas formas son correctas y se pueden ver en aplicaciones reales. El objetivo de ventana es una generalización de la ventana o pestaña del navegador y se le da al desarrollador acceso a datos relacionados con el estado de esta ventana. Por ejemplo, cuánto se desplaza hacia abajo la página, porque el objeto de consola es parte del objeto de la ventana, y también algunos métodos para controlar este estado. Básicamente, al igual que console.log, podemos insertar cualquier valor en el método alert. O sea, es como un console.log, solo que este alert es para el navegador. Y se convertirá en una, aunque los dos son para el navegador, pero me refiero que para el frontend. La diferencia es que podemos poner un número arbitrario de parámetros a console.log, mientras que en una alerta podemos poner solo 1 o 0, ya que es un parámetro opcional. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo funciona con o 0 argumentos o un argumento. La ventana alert estará visible hasta que el usuario haga clic en el botón aceptar, visible de la ventana emergente. La ejecución del código se detendrá hasta que se cierra el cuadro de diálogo. Vamos a hacer este primer ejercicio en nuestro VS Code, ¿ok? Vamos a crear una nueva página. Bueno, como esto es al frontend, necesitamos hacer otra HTML. Entonces le vamos a decir 16 día 02.html. Vale. Entonces ya tenemos la segunda. Yo no recuerdo que solo con poner esto estaba la abreviación EMET y me crea una página. Ahí está, miren. ¿Quiénes vieron eso en el curso de VS Code? Que me cuenten. Eso lo estoy enseñando en el curso de VS Code. ¿Cuántos están siguiendo el curso de VS Code? Escriban ahí yo, aún si lo estás viendo en diferido. Y si los que están en el chat, pues que escriban ahí yo. Y si no lo estás viendo, te invito a que lo vayas a ver. Ahí aprendes a hacer este tipo de cosas que acabo de hacer. Esa es la abreviación EMET, pues, ¿verdad? O sea, recuerdan que la enseñé. Excelente, Jairet, que estés viendo el video, el curso, eso está excelente, ese de VS Code. Hoy voy a grabar otro también de VS Code más tarde y lo voy a subir, entonces los invito a que lo vean. Vamos a ver aquí, pues. Entonces le vamos a poner como documento, le vamos a indicar que es nuestro día 16 al título. Día 16. ¿Ok? Vale. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a agregar una línea adicional y le vamos a decir lo siguiente, que queremos un script y esta es la forma en que cuando empezó el curso, yo les dije que se podía añadir código JavaScript, como también se puede incluir código PHP. Lo único es que ahora, en vez de hacer el código JavaScript aquí, que se vuelve más complejo, y si ustedes tienen 10 o 20 hojas, se lo tendrían que ir a hacer a las 10 o 20 hojas, lo mejor es llamar a un archivo externo. Entonces le vamos a decir CRC y vamos a llamar a ese como 16 día
le vamos a dar continuidad a los que llevamos 03.js. ¿Ok? Actualmente no existe. Si hubiera existido, VS Code nos marcaría ese archivo aquí. No tendríamos que teclearlo, sino que él lo terminaría de hacer por nosotros. Pero como no vamos a terminar de hacerlo nosotros, entonces ahora lo tenemos que ir a crear a nuestro directorio. Y entonces nos vamos a nuestro directorio y le decimos 16 día 03.js. Tenemos ahora ya nuestros dos archivos, el cual podemos cerrar este si quieren. Ya ese no nos está sirviendo mucho. Tenemos ahora básicamente nuestros dos archivos, ¿ok? Y este archivo está llamando al 16 día 03 prácticamente, ¿sí? Que nosotros estaríamos viendo que está haciendo nuestro JavaScript, ¿ok? Entonces pasémonos al de JavaScript y vamos a empezar a trabajar con cuadros de diálogo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar con nuestro ejemplo número uno. Y nuestro ejemplo número uno, pues sería hacerle un alert hola mundo. Miren, entonces, el alert vamos a visualizar nosotros. Vamos a ir aquí a un live open con live server. Es una extensión que vale la pena instalar. Y miren, nos dice hola mundo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Miren qué bonito se mira. Y dice hola mundo. Y aquí no podemos interaccionar con la página hasta que presionemos aceptar. Miren. Y al presionar aceptar ya podemos trabajar con la página. Hagamos algo interesante. A la página, obviamente solo tuvo la pestaña, ¿verdad? La pestaña ya decía día 16, pero hagamos algo pues interesante. Hagamos algo interesante. Aquí en el H1, hagamos un H1 y que diga este es el día 16. Vale. Grabamos y automáticamente ya nuestro live server se volvió a disparar, va a aceptar y miren, este es el día 16. Quiero que observen algo. Quiero que observen algo. ¿Se dieron cuenta de la reacción? Volvámoslo a refrescar. ¿Qué apareció primero? Aparece primero el código JavaScript. O sea que ella lo que hizo fue ir a traer todo el código JavaScript de primero para después cargar el HTML. Vamos a aprender también cómo se puede ir haciendo diferente, pues, ¿verdad? Como primero quiero que cargue todo el HTML y después se ejecute el JavaScript o el JavaScript se vaya ejecutando en partes donde yo necesito. Pero en este momento que estamos empezando, nos podemos dar cuenta que lo primero que se llega a leer es el archivo JavaScript antes de proceder. Le doy a aceptar y aparece el resto del entorno de trabajo. Miren, ¿sí? Entonces podemos ir a ver nosotros que está funcionando primero el JavaScript. Entonces, como estábamos indicando, ¿sí? Window Alert es otra forma, ¿sí? Que existía para poder desplegar. Ahora, veamos lo siguiente. Quiero cambiar esto. Miren, pues, para que no salga tan igual, ¿verdad? Aprendiendo JavaScript y vamos a ponerle aquí por segunda ocasión. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos prácticamente dos ventanas. Al momento en que yo grabo, ustedes porque no están viendo, pero mi barra de tareas me indica que en el navegador hubo un cambio. Entonces, de una vez lo carga, le digo aceptar y miren, aprendiendo JavaScript por segunda ocasión. Entonces, ahora se despliegan dos alerts previos y después carga la página. Ahora, ¿qué diferencia hay con window.alert? Y pues bueno, solo poner window y solo alert. Bueno, pues uno es un poco más moderno y se permitió ir haciendo ese cambio. No hay tanta necesidad directamente de tener que tener directamente solo Windows Alert. Incluso ya podemos trabajar únicamente con Alert. Alert es igual que console log. Yo puedo venir y decirle, mira, haz un 4x5, ¿sí? Y él lo va a ir a ejecutar. Entonces me va a ir a mostrar que puedo tener básicamente también ese proceso. Miren, hola mundo, aprendo a decir por segunda ocasión, 20. Miren,
20, o sea, hizo el cálculo. Es como un console log, básicamente, ¿sí? Es como un console log y él puede desplegar también tanto como valores booleanos en la pantalla también, ¿verdad? Entonces él no tiene ningún problema, ¿ok? Entonces visualizamos, miren, true, ¿verdad? Y ahí se carga la página. ¿Les gustan los alerts? No. ¿Sí? Esto podría verse mucho y se pueden usar mucho como para que aceptas los términos de las condiciones y ahí ponerle que apareciera el checkbox y tener que marcarle el checkbox y tendría que dar a aceptar, pues, ¿verdad? ¿Les gustan o no? Sí, están bonitos, ¿verdad? Están bonitos. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, y aquí nosotros podemos ir a observar lo siguiente. El segundo cuadro de diálogo que vamos a estar trabajando el día de hoy se denomina cuadro de diálogo confirm. Al igual que alert, es un método que acepta un parámetro opcional, un mensaje que se mostrará. La diferencia entre alert y confirm es que el cuadro de confirm muestra dos botones, el botón de aceptar y el botón de cancelar. Dependiendo del botón presionado por el usuario, el método confirm devuelve un valor booleano. Se devuelve verdadero cuando el usuario cierra el cuadro de diálogo con el botón aceptar y se devuelve falso cuando el usuario presiona el botón cancelar. Aunque el currículum oficial no dice que devuelve falso solo con cancelar, también devuelve falso si se presiona la X de cancelación. Entonces, él también de esta manera nos presentaría un valor falso, ¿verdad? Entonces, bastante interesante. Conozcamos entonces este ejemplo eh, de los cuadros de confirmación. Ahora, antes de pasar al cuadro de confirmación, eso no está en el manual del curso oficial, pero yo se los quiero enseñar. A diferencia de console o lenguajes que pueden manejar múltiples argumentos en su salida, alert, y lo estuvimos leyendo, pero solo lo leímos, pero no hay ejemplo físico de él, yo lo voy a hacer. Miren, nosotros no podemos manejar múltiples argumentos. Miren, texto 2, ¿ok? No podemos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a ir a visualizar nosotros? ¿Ok? Bueno, grabémoslo y vamos a ver. Miren, después de true, que era uno de los valores que teníamos, tendríamos el alert texto 1, texto 2, o sea, con dos argumentos. Solo devuelve un argumento. Voy a copiarlo en grande. Quiero que se den cuenta. ¿Sí? Y solo nos devuelve básicamente un argumento. Miren. Y acá ustedes pueden observar que solo nos retornó básicamente un valor. Miren. No devolvió texto 2 que estaba separado por comas. Texto 2 estaba separado por coma, entonces no lo utilizó, o sea, no lo desplegó. Entonces nosotros podemos ir a observar que en el código no podemos tener esto. No marca ningún error, ¿ok? No marca ningún error, pero sí nos da un detente de problema de que no lo va a desplegar. No desplegaría el valor 2. Entonces, si ustedes desplegan variables también, no lo van a poder visualizar. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos básicamente que estaríamos trabajando con los cuadros de confirmación. Y los cuadros de confirmación son muy similares también, pero nos ayudan a seguir trabajando. Miren lo siguiente, pues, declaremos un let decisión y le vamos a decir igual window.confirm. Se puede usar window también o solamente el confirm, ¿ok? Y le vamos a preguntar lo siguiente, pues, ¿está bien? O sea, como que estuviéramos haciéndole una consulta y le vamos a decir console log decisión. Este va a aparecer en la consola. Aquí vamos a usar un poquito el DOM, ¿sí? Vamos a usar un poco el DOM nuevamente
y le vamos a ir a ver qué nos está diciendo. Miren, vamos a llegar a ese, tenemos true, texto 1 que no se aparecía y ahora aquí está. Miren, está bien, voy a capturarlo nuevamente y les voy a enseñar prácticamente cómo va quedando. ¿Ok? Miren, ahora tenemos prácticamente dos botones, ¿sí? Tenemos un botón de aceptar y ahora también tenemos un botón de, perdón, tenemos también un botón de cancelar. Miren, sale la pregunta también, que no hay ningún problema. Nosotros le decimos, ¿estás bien? Y está esperando que nosotros presionemos una de dos opciones. Miren, está esperando que nosotros presionemos una de dos opciones. Si yo lo que responda va a ir a aparecer en un console log. Le voy a decir aceptar en este momento, no visualizamos nada, control shift I para abrir la consola y nosotros podemos ir a observar que aparece true. Miren, aparece true. Ahí lo estoy agrandando, aparece true. Volvamos a ejecutarlo. Vaya. Y ahora le voy a decir cancelar. Y miren qué valor apareció. False. Entonces, esos cuadros nos devuelven una opción, ya sea booleana, o sea, una opción booleana, nos devuelven una opción de verdadero o falso. Entonces, nosotros te podemos decir, bueno, el usuario no confirmó proseguir, entonces puedo sacarlo de la acción en la que yo esté trabajando, pues entonces puedo a él directamente sacarlo, pues, ¿verdad? Y ya no tendría él que seguir con ese proceso de la carga en la página web que fuera a ir necesitando, pues, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Que está bonito el trabajo de los cuadros de diálogos. Bueno, los valores verdadero o falso devueltos por el método confirm como resultado de la decisión que el usuario esté tomando permite la ejecución condicional de algunas acciones del programa. En el siguiente ejemplo también hemos utilizado un operador condicional aprendido recientemente. ¿Se recuerdan quién vio la clase anterior? Que me comenten ahí, yo. ¿Se fijaron de la forma que trabajamos? ¿Cómo se llamaban estos? A ver quién se recuerda cómo se llamaba esta línea de poner el símbolo de interrogación. ¿Quién se recuerda cómo se llamaba eso? Ah, en lo que me tomo un poco de agua, a ver si alguien sabe que nos lo ponga en el chat. Y si estás viendo el video, ponlo en los comentarios. Mm, ya no se recuerdan. Lo voy a escribir aquí yo a poner aquí mi escribir. Solo quiero ver qué color tengo puesto ahí. Voy a poner un color amarillo. Se llamaban ternaris. Miren, se llamaban ternaris. Recuérdenlo. ¿Ok? ¿Cómo se llamaban? Ternaris. ¿Sí? Se llamaban ternari. ¿Ok? Bye. Entonces, vámonos a nuestro código. Vámonos a nuestro editor de código nuevamente y vayamos a ver un poco más también sobre estos cuadros de confirmación. Sería un ejemplo número 3. Esto bloqueó porque no me está dejando escribir. Tengo congelada mi computadora. Déjenme ver si me deja reaccionar de esta forma. Me dejó reaccionar cambiándome a la ventana directa. Ahí me recuerdan que me tengo que cambiar de... Voy a volver a poner pantalla completa. Vamos a ver. Ya revivió. Ok. Bueno. Entonces, ejercicio número 3, siempre en los cuadros de confirmación. Ahora le vamos a decir let remove, miren, y le vamos a decir igual. Vamos a ver que no hay necesidad de escribir el Windows. Confirm, por eso lo hice de las dos maneras, ¿sí? Y le vamos a decir, ¿desea eliminar el archivo? No, le vamos a decir, ¿desea eliminar eh, todos los datos? ¿Ok? Bueno.
Tenemos aquí esto y le vamos a decir un let message. Ella asume que quiere hacer un if, pero eso no lo hemos visto todavía. Y miren, le voy a decir datos eliminados y datos no eliminados. Vamos a desplegar el mensaje. Podríamos desplegarlo en un alert para visualizar qué sucede. Y también a la vez lo podríamos tirar al DOM, a la consola. Miren. Entonces podemos también decirle que nos lo den consola. Podemos tirar los dos datos. Si tanto ese valor no necesitáramos almacenar para el backend, como decirle al usuario qué sucedió en el frontend. Podemos usar ambos mensajes, no hay ningún problema. Grabamos y ahora vamos nuevamente a la página. ¿Ok? Vamos a volverla a cargar. Vamos a decirle que estás bien. Y aquí está. Desea eliminar todos los datos. Le voy a decir aceptar. Miren, datos eliminados. Y si nosotros revisamos el DOM, dice datos eliminados. ¿Ok? Volvamos a ejecutar. Estás bien, pedíamosle cancelar, se da el falso. Desea eliminar los datos, cancelar datos no eliminados, aceptar datos no eliminados. O sea, el mismo mensaje que se desplegó en el frontend, estoy desplegándolo en el backend también. O sea, lo mando a la consola por si yo necesitara llevarme estos datos al backend, pues, ¿verdad? Y es una forma en la que yo puedo seguir trabajando básicamente esa información en la parte de atrás de mi código, pues, ¿verdad? ¿Les ha gustado hasta este momento? Sí, ya vamos más amigables con el lenguaje, pues, ¿verdad? Y veamos este ejemplo que dice el último de los cuadros de diálogo, es el cuadro de diálogo prompt. Es un desarrollo posterior. Esto va a ser clave, amigos y amigos, que se tienen que grabar ustedes, ¿sí? ¿Cuántos cuadros de diálogo dijimos que teníamos? Tres. Entonces, tienen que memorizarlos. Tenemos alert, tenemos confirm y ahora vamos a ver prompt. Tenemos tres cuadros de diálogo que tenemos que aprender a utilizarlos bien. Es un desarrollo posterior de la ventana emergente de confirm. Al igual que el cuadro de diálogo confirm contiene los botones aceptar y cancelar, pero también contiene un campo de texto en una sola línea que permite al usuario ingresar texto. Al igual que con otros cuadros de diálogo, el prompt acepta un parámetro opcional como un mensaje que se mostrará. El prompt también acepta un segundo parámetro opcional, que es el valor predeterminado, miren, del campo de texto visible en la ventana de diálogo. Al igual que confirm, el método prompt devolverá un resultado que depende de la entrada del usuario. Si el usuario cierra la ventana con el botón de aceptar, todo lo que se encuentre en el campo de texto se devolverá desde el método prompt como una cadena. Si el cuadro de diálogo se cierra con el botón de cancelar, el método devolverá un valor null. Debido a que al pulsar el botón aceptar, el valor devuelto será de tipo string, en ocasiones necesitaremos convertirlo a otro tipo, por ejemplo, a un tipo number. Al igual que con todas las entradas de los usuarios, debemos estar preparados para el hecho de que los datos proporcionados por los usuarios puedan ser no válidos, ya sea por un error o a propósito, por lo que siempre tratar los valores ingresados con precaución. Eso vamos a estar aprendiendo después también a que ustedes puedan visualizarlo cómo está funcionando. Nos pasamos a nuestro editor de código nuevamente y vamos a ver cómo funciona ahora este cuadros de ingresos de datos. Tenemos como el número 4 prácticamente y nosotros ahora le podríamos ir a decir, miren, let nombre va a ser igual a prompt, ¿sí? Miren, y le podríamos decir prompt. Bueno, pero hagamos algo. Veamos que se puede todavía de ambas formas. Window.prompt ingrese su nombre, ¿ok? Miren, yo le puedo decir que ingrese su nombre. Y aquí, a la vez, yo podría decirle otro argumento. Veamos qué va a hacer Juan Pérez. Miren, ¿ok? Entonces, ¿qué le voy a decir? Si nombre es igual a nombre, miren, no ingresó nombre, ¿ok?
Y ahora le voy a decir let edad, ¿sí? Y le voy a hacer lo siguiente, let edad, y aquí vamos a demostrar que no hay necesidad del window prompt también. Prompt, y le vamos a decir lo siguiente. Ahora lo vamos a saludar. Miren, hola, podemos hacer concatenación, o sea que nos permite hacer concatenaciones de nombre y le vamos a decir cuántos años tienes. Vaya, no le voy a poner esta vez este dato, sino simple y sencillamente le voy a decir que quiero que quede de esta forma. Miren. Y ahora voy a desplegar en un alert. Miren, alert. Y le voy a decir nombre más tiene edad de años, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué va a hacer este código. Nos vamos a nuestro navegador que ya se ha actualizado. Ahí está. Hola mundo, aprendiendo JavaScript por segunda ocasión. 20, true, texto 1. ¿Estás bien? Aceptar, aparece aquí en consola. Ese es eliminar los datos, aceptar, datos eliminados, después va a ir a consola y ahora aquí está. Ingrese su nombre. Oh, miren qué hizo con el Juan Pérez. Juan Pérez es una sugerencia, ¿sí? Es una sugerencia. Pero yo le puedo decir que yo me llamo Juan Pajic. Le digo aceptar y de ahí me dice, hola Juan Pablo, ¿cuántos años tienes? Pues yo ya llegué a mis 50 añitos de primaveras, 50 años. Juan Pají tiene 50 años. Aceptar y miren. Ahora, nosotros pudimos haberle puesto aquí, ingrese su nombre y podríamos haberle puesto nombre y apellido. Miren qué bonito se vuelve esto, lo grabamos, ¿sí? Y vamos nuevamente al navegador para ver ahora ese cambio. Entonces ahora tengo la mundo aprendiendo JavaScript 20, true, texto 1, estás bien, se eliminan los datos, datos eliminados, miren, nombre y apellido. Entonces, ese es un sugerido, pues, ¿verdad? Juan Ruiz, y si yo no le pongo dato, miren, Juan Ruiz tiene años, ahí ya vienen mis políticas. If si age está vacío, entonces tírale un mensaje, debes ingresar una edad y repetir con un ciclo repetitivo, como ya vamos a estar viendo nosotros también más adelante, pues, ¿verdad? Que ya viene en la siguiente sección. ¿Qué les ha parecido esto? ¿Mm? ¿Les ha gustado? Bueno, los cuadros de diálogo pueden no ser la forma más efectiva, tal vez hasta este momento y elegante, de cómo nos vamos a comunicar con el programa, pero serán completamente suficientes para nuestras necesidades y te van a estar permitiendo recuperar datos y tener en cuenta las decisiones del usuario que podrían influir en el programa. O sea que ahora ya podríamos hacer programas donde yo les dijera, bueno, soliciten dos números, ¿sí? Y súmenlos porque tienen todos estos valores. ¿Dónde van a desplegar el resultado? ¿En el frontend o en el backend? En backend sería en consola y en el frontend sería por medio de un alert que ustedes tendrían que indicar, pues, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien bonito que empieza a venir. Vamos a tener que realizar ya dos labs, el M310 y el M311, y hemos llegado al final de módulo. Entonces van a realizar su quiz del módulo 3 y su test del módulo 3 ya. Miren, así que hemos llegado al módulo 3 ya a finalizar. Ya hemos finalizado el módulo 3. Realmente ya vamos bien adentro en JavaScript. Así es que los invito a que realmente sigamos en esta labor interesante de JavaScript. Esta semana, mejor dicho, hace unos días iba a decir, pero hace esta semana yo estuve escuchando pues unas charlas en las que participo, no como, no como ponente, sino como oyente, y bien interesantes, y se hacía mención, y fíjese que Juan Pajic Bootcamp va a hacer esos cambios, porque están interesantes, y ahorita les hago un comentario breve de eso. La gente, o sea, nosotros como estudiantes, o sea, todos, porque al final de cuentas todos seguimos siendo estudiantes en diferentes niveles, pero seguimos siendo estudiantes. Siempre queremos cursos de avanzados, ¿verdad? Curso de avanzado, el curso de intermedio, el curso de principiante, el curso de intermedio, el curso de avanzado. Y así nos estamos.
¿Queremos Python o JavaScript? En este caso, que es el que estamos estudiando. ¿Queremos JavaScript intermedio, JavaScript avanzado? Y fíjense que escuchando a una persona indicaba que ya realmente el lenguaje per se no tiene un nivel, ¿sí? No tiene un nivel. Si hablamos de JavaScript nativo, tú tienes que aprender JavaScript nativo. ¿Qué es JavaScript nativo? Pues conocer su programación estructurada, conocer programación orientada a objetos, conocer sus excepciones, ¿sí? Conocer sus módulos y paquetes. Y entonces prácticamente no existe un JavaScript y principiante, intermedio y avanzado. No lo hay. Realmente JavaScript es JavaScript. ¿Me doy a entender? ¿Sí? JavaScript completo es nativo. Entonces, aunque a nivel de certificación sí lo tienen separado, porque esta certificación tiene hace muchos años que el PESO se hizo, ellos lo tienen de esa manera, pero Juan Pajic Bootcamp va a hacer cambios para este 2025. Los cursos van a ser completamente nativos, o sea, quiere decir que tú tienes que aprender el lenguaje nativo. ¿Por qué? Porque los caminos así lo están pidiendo, ¿sí? Si nosotros vemos rápidamente acá y nosotros nos vamos a Roadmap SH, vamos a poder ir a ver que si viéramos un camino de front-end, y fíjense que vamos a estar trabajando con esto, yo quería dejarlo para un video exclusivo, pero vale la pena ya hacer mención de ello. Vamos a empezar a sacar las carreras por completo, pues. Entonces, si tú te das cuenta aquí, para un frontend, aquí habla sobre JavaScript en el sentido del frontend, pero veamos el del backend. Y si nosotros vamos a visualizar, pues básicamente JavaScript, si lo buscamos por aquí, que debe de estar en los lenguajes naturales, aquí, miren, no te menciona, mira, tú tienes que conocer programación estructurada. ¿Para qué? Tienes que conocer los datos estructurados o los tipos de datos que tiene JavaScript. Mira, necesitas conocer programación orientada a objetos en JavaScript. Mira, necesitas manejar tus excepciones. No te está diciendo eso. ¿Qué te pone? JavaScript. O sea, JavaScript. ¿Ok? Si tú quieres ser un buen backend, tienes que dominar JavaScript. No te está diciendo solo la programación estructurada, no la programación orientada a objetos. No, te está diciendo JavaScript como tal. O sea, es nativo, todo el lenguaje. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer los cursos y las becas que se van a estar dando nativas, así como Python, Java, PHP, o sea, todo se tiene que perfeccionar. Profe, ¿y entonces dónde me vuelvo yo un JavaScript avanzado? ¿Sí? ¿Dónde me vuelvo yo un JavaScript avanzado? Entonces, para que tú seas un JavaScript avanzado, lo que necesitas entonces ir a aprender son otro tipo de tecnologías. Vamos a ver si aquí se encuentran. Tú tienes que ir a aprender básicamente sobre React, tienes que ir a aprender sobre Node.js, tienes que aprender sobre Angular, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tú te empiezas a volver realmente un a nivel avanzado. ¿Me doy a entender? Si tú vas a ver la ruta de Python, ¿sí? Si tú ves la ruta de Python, lo que tú tienes que ir a ver, entonces como un lenguaje es que Python como tal es Python, ¿sí? Es Python. Entonces tú manejas Python por completo y si tú te quieres volver un Python avanzado, tienes que meterte a eh, Flask, te tienes que meter a Django, te tienes que meter a Fast. Mira, aquí están, pues, ¿verdad? Ese ya es un nivel avanzado. Entonces, si estás en JavaScript, pues React, Angular, Vue.js, Node.js, o sea, te los tienes que comer. Entonces, ese ya sería ser un programador avanzado. Pero de cajón, ya no existen esos niveles porque la programación te está exigiendo que tú manejes todos los niveles. Pues, o sea, me refiero a que manejes el lenguaje. O sea, yo no me voy a poner a buscar programadores y tú no vas a encontrar ofertas de trabajo que digan,
Desarrollador en JavaScript que sepa de programación estructurada. No importa que no sepa programación orientada a objetos. ¿Cómo va a ser posible? Si programación de objetos está ligada, pues, ¿verdad? Necesitamos un programador en JavaScript. No importa que no sepa de excepciones para salir de los problemas que el código pueda presentar. No estás viendo eso. ¿Qué dice? Requerimos programador en JavaScript. Como tal, es JavaScript completo, ¿sí? Entonces, nosotros este 2025 vamos a dar un giro porque vamos a cargar a los lenguajes de programación en toda su natividad, o sea, nativos por completos. Tú vas a aprender por completo todo el lenguaje, ¿sí? Paquetes, módulos, programación orientada a objetos, que sea un sistema modular, sus excepciones, sus paquetes, todo lo que conlleva manejar un lenguaje de programación. ¿Ah? Aquí vemos nosotros la ruta de JavaScript, es muy interesante también, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, mira, todo lo que algunos, si tú te das cuenta, ya nos fuimos aprendiendo nosotros. Todo este lado ya lo hicimos, variables ya lo vimos, var lets const, hoisting ya lo vimos, variables de reglas, variables de scopes, bloques, funciones y globales ya lo hicimos también, mira, ya vimos los tipos primitivos, también ya lo vimos, ¿sí? Vimos tipos de datos que todavía pues tenemos una ruta aquí por comenzar. Ahora tenemos los objects prototypes, ¿verdad? Object Type Operators, que también ya fuimos viendo algunos. Y si te das cuenta, ahorita vamos a entrar en esta sección. Mira, vamos a pasar a los loops and iterations y vamos a ver también los control flows, que es lo que nos toca. Pero mira todo lo que hay todavía, pues, ¿verdad? Mira, pero en sí, si tú te das cuenta, aquí no estás viendo, sí te dice por los colores qué pertenecen, qué tópicos pertenecen a principiante, intermedio y avanzado, pero en sí tú ya no vas a encontrar un requerimiento de trabajo donde te digan, queremos un JavaScript avanzado, queremos un JavaScript, no, queremos un programador en JavaScript, ¿verdad? Y tú deberías de poder manejar todas estas cosas. Pero si tú te das cuenta acá, en ningún momento dado te está tirando a un Vue.js, no te está tirando a un Angular, no te está tirando. No, todo esto es JavaScript como tal. Todo esto es JavaScript como tal. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando en estas rutas, ¿sí? Y le vamos a ir poniendo cheques a lo que vamos avanzando. O sea, vamos a volver esto una imagen, se puede bajar como una imagen. Y cuando ya demos los cursos y avancemos, vamos a ir poniendo así una X, ya lo dimos, ya lo dimos, ya lo dimos, ya lo vimos, y hasta que podamos ser completamente unos JavaScript developers, pues, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Mm? Ya hablé de más, pues, ¿verdad? Ok, pero creo que era muy importante, y creo que vale la pena y se deben de motivar, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, ya me callo la boquita. Sí, entonces ya me callo, no se preocupen, ya no los voy a desesperar más.